Hola amigos de Contexto. En esta ocasión mi compañera Mónica Gutiérrez Fiallo estará fuera por unos días, por lo cual me tocará a mí hacer solo con los invitados el programa. En esta ocasión tenemos un invitado que ya lo conocemos, que hemos tenido varios programas con él. Es un historiador, es un investigador, trabaja aquí en el Archivo General de la Nación y en otras entidades de investigación también. Fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Se trata de Elíades Acosta Matos, que publicó recientemente este libro que se llama Cronológico de Oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia, enero-abril de 1963. Es decir, estos son los oficios del despacho presidencial justo antes y justo después de la asunción del poder de Juan Bosch. Exactamente, Julio. Bueno, primero, muy agradecido por tu invitación, con mucho gusto. Sí, en efecto, se trata de una investigación histórica con una amplia documentación que dormía un sueño eterno en el archivo que nadie había tocado, inexplicablemente, dada la importancia que tiene, que consta de 35.000 documentos. Wow. ¿Y aquí cuánto hay? Son 3 tomos, este es solo el tomo 1. Es del 1. Sí, pero en total nosotros seleccionamos y describimos para los lectores y organizamos cronológicamente para los lectores con notas al pie alrededor de 3.000 documentos. Son los apenas hay el 10% aquí. Exactamente. Son los documentos que salen de la presidencia a través del trabajo diario de esa instancia durante el año 1963. Ahí está, por supuesto, segundo Consejo de Estado, de enero al 26 de febrero del 63, Bonelli. Ahí está luego Bosch, desde el 27 de febrero del 63 hasta el 25 de septiembre, cuando es derrocado por un golpe. Y está luego la Junta Cívica y el Triunvirato, cívico-militar y el Triunvirato, que mantiene las riendas del país desde el 26 de septiembre del 63 hasta el 31 de diciembre. Bueno, claro, su mandato se prorrogó luego, en otros años. Pero, el año entero, 64. Exacto, pero hablamos del 63 porque nos pareció que era un año muy peculiar y decisivo para la conformación política de la nación. Así es. Poco estudiado y mucho menos estudiado de forma comparativa, como el lector tendrá en sus manos esa posibilidad de hacer a partir de que tenga los 3 tomos. Adelanto, es una obra fruto de la colaboración entre el Archivo General de la Nación, la Fundación Juan Bosch y la Asociación de Archivos Iberoamericanos. Quiere decir, tenemos ya publicado un primer tomo y y están en imprenta, o sea, quiere decir, antes de fin de año deben de salir los tomos 2 y 3. Ya. Sí, como tú decías, son los documentos que salen en el trabajo cotidiano a través de la Secretaría de Estado de la Presidencia y que permite valorar la cantidad de problemas a los que se enfrentaban esos 3 gobiernos, la índole de las soluciones que se le daban a los problemas y, como te dije al inicio, efectuar una comparación entre estilos de gobernar y principios de gobierno o carencia de principios de gobierno entre los 3 mandatos o instancias que se sucedieron en el país en el año 63. Bueno, evidentemente el mandato del gobierno de facto, después del golpe de septiembre del 63, se caracteriza por revertir todo lo que o gran parte de lo que se había hecho en los 7 meses del gobierno del profesor Juan Bosch. Ahora, el que antecede, que fue, diríamos, la transición pactada entre sectores de la oligarquía en Santiago y en la capital, el clero. ¿Cómo se caracteriza ese último Consejo de Estado, vamos a decir? Mira, ¿Cuál fue el último? Muy buena pregunta, porque en efecto, si nosotros organizamos, como es lógico, cronológicamente la información, de manera tal que el lector pueda entender lo que va primero y lo que va después y qué relación tiene una cosa con otra.
incluso establecer una, vamos a decir, una inédita vinculación entre cómo gobernó el Consejo de Estado y cómo gobernó el triunvirato, porque tenía muchos puntos El Consejo en de común. Estado eran 5, ¿no? Sí, y cómo gobernó el triunvirato, porque tiene muchas similitudes entre sí, Sí. dado su identidad Origen. ideológica, política e incluso a qué intereses representaba. Y contrastarlo con el de Bush, que fue totalmente atípico, en el sentido de que trató de instaurar una nueva forma de gobernar en el país de cara al pueblo y con el pueblo. El segundo Consejo de Estado, uno de los, yo diría, si me pides definir en un rasgo dominante de cara a estas comparaciones, lo que caracterizó a la obra de estos últimos meses del segundo Consejo de Estado fue el dejarle a Bosch un campo minado, un campo para que fracasara su experiencia de gobierno, ya que no pudo propiciar la victoria de su candidato, que era el de la UCN, Viriato Fiallo. Sí, pues entonces se dedicó de una manera artera y muy visible en los documentos a sembrar de obstáculos el gobierno que vendría de Juan Bosch. Ejemplos concretos, para que tengamos una idea: crear instituciones que comprometían a Bosch con decisiones que ya no le competían al Consejo de Estado. Bosch, y aquí lo vamos a ver en el libro, en varias ocasiones denunció que el Consejo de Estado no lo estaba dejando empezar a gobernar, que estaba tratando de crearle problemas para que tuviera que desgastarse en solucionarlo, enderezar la forma en que estaban actuando para poder entonces aplicar un programa de gobierno. Estaban creando además cargos y subiendo salarios a altos oficiales, a funcionarios, estaban abultando las plantillas, estaban haciendo uso del presupuesto de una manera arbitraria, por ejemplo, autorizando exenciones para importar carros de lujo a altos oficiales o amigos. Una práctica que no ha se caído sabe. en el olvido. Así. Sí. Y que Bosch contra ella arremetió con todo, diciendo por escrito, y está en el libro, no podemos autorizar estas cosas porque de ese dinero que se recauda en aduanas es que se financian los planes sociales para beneficio de los más pobres. Claro. Pero además, fíjate, otra cosa interesantísima, el presupuesto. O sea, Bosch, para que tengamos una idea, en la época el presupuesto anual del gobierno era 175 millones de pesos. Una época paradisíaca, inocente, ¿no? Bien, de esos 175 millones, 175 millones de pesos, 42 millones... Ese es el presupuesto de Bosch. Ese es el presupuesto que Bosch recibe para poder ejecutar en el año que ya se había iniciado. 63, sí. En el año 63. De esos 175... Porque él no tuvo la posibilidad de formular un presupuesto. No, cuando lo derrocan está formulando el presupuesto. Okay. Él recibe ese presupuesto de 175 millones, de los cuales faltan 42 millones. Más cerca del 40% del presupuesto lo recibió como deuda. Y para que se tenga una idea del maquiavelismo con que trabajó ese segundo Consejo de Estado de cara a Bosch, un solo ejemplo. El presupuesto necesario para pagar el salario número 13 de Navidad de los empleados públicos no se calculó. De forma tal que al llegar a Navidad le creara a Bosch un tremendo problema con los empleados públicos, sí, que no iban a cobrar su aguinaldo respectivo. Y pongo ese pequeño ejemplo, pero hay muchos ejemplos de ese tipo. Cuando tú hablas para efectos de los televidentes, tú mencionas el segundo Consejo de Estado. Estamos cronológicamente hablando del primer Consejo de Estado que hizo Balaguer. Claro, y el segundo que fue en noviembre. Exacto. Del 61 hasta enero. Correcto. Del 62, que correcto, duró muy poco, 2 meses y pico. Correcto. Y el segundo, que fue desde enero del 62 hasta que entregó a Bosch, 1 año y tanto. Hasta el 26 de febrero del 63. Del 63, 1 año y 1 mes, más o menos, 13 meses. Sí. Aquí también hay una cosa que... Los integrantes eran Bonelli. Bonelli, estaba también Amiama, estaba Inver Barrera. Bonelli, ahora se me escapan los nombres. ¿No había un sacerdote? Sí, cómo no. Sí, había un sacerdote, era el obispo, bueno, ahora no recuerdo, pero sí, eran 2 miembros más. Lo que te quería subrayar de esa, digamos, de ese grupo de poder es que le entregó a Bosch un campo minado y luego
desde las sombras, muchos de sus partidarios siguieron haciéndole la campaña negativa a Bush. Por ejemplo, la prensa, grupos políticos, sindicales, recordemos la huelga de maestros. Y las jornadas de reafirmación cristiana. Además, una huelga de empleados públicos. Y todo eso, claro, fue en 7 meses. Es muy difícil enfrentarse a tantos problemas a la vez. Sin embargo, si usted ve la ejecutoria, y aquí de Bush, en este primer tomo solamente hay hasta, creo que abril, ¿verdad? Del 63. Abril. Hasta abril, Sí. enero-abril del 63. En esos pocos meses, el segundo tomo ya es todo el gobierno de Bush, y el tercer tomo tiene una parte del gobierno de Bush, la parte final. En todos esos meses el gobierno hizo una ingente y enorme labor de gobierno, labor de administración de los recursos públicos en favor de las mayorías. Trató de diversificar las inversiones que llegaban al país, ordenó los salarios, produjo una rebaja de salario a los funcionarios que ganaban en exceso, empezando por el presidente, sí. Protegiendo a los que ganaban menos. Logró hacer también, crear instituciones para poder llevar a cabo esa estrategia de cambios. Y la famosa Constitución de abril del 63, que refrendaba. Ahí hay cartas que tienen que ver con los debates. No está la Constitución como tal. Ya. Aquí hay cartas. Recuerda que estos son documentos que salen de la Secretaría de la Presidencia y que, lógicamente, tienen el sello del presidente, ¿no? O sea, tienen la anuencia del presidente, para atender todo tipo de problemas. Por ejemplo, es interesante ver cómo Bush respondía casi personalmente cada carta que recibía. ¿Quién era el secretario de la presidencia? Abraham Harr, ya. Que estuvo muchos años en el exilio en Venezuela. Hay que decir que atendía casi personalmente cada carta que recibía con donativos para la reforma agraria, aunque fuera de 20 centavos. Ahí están las respuestas. Y también es interesante que una serie de cartas personales de Bush, por accidente, y menos mal que fue así, se preservaron entre los documentos oficiales. Así que ahí vamos a tener cartas que en algunos casos son dirigidas a amigos, a compañeros. En una, por ejemplo, explica, dice, en mi primer mes, no te he escrito antes porque no tengo materialmente tiempo. En mi primer mes de mandato recibí 30,000 solicitudes de entrevista, de las cuales apenas pude atender 300. Y estamos trabajando entre 16 y 18 horas diarias para poder encaminar este gobierno como lo merece el pueblo dominicano. Mira, aquí encontré el segundo Consejo de Estado. Sí, Elizardo. Eliseo. Los miembros fueron Rafael Bonelli, sí, que lo presidió, Eliseo Pérez Sánchez, correcto. Luisa Mián Matió, ajá, y Antonio Inver Barrera, que fueron de los que ejecutaron a Trujillo. Y don Enrique Cabral, que fue el presidente del Triunvirato. Y si ahí ves el vínculo, ajá, entre este gobierno preelectoral y el post-golpe. Es la identidad. Además, cuando tú comparas los documentos del segundo Consejo de Estado con los documentos del Triunvirato, tú te vas a dar cuenta que es la misma forma de gobernar. Por ejemplo, la liviandad con que se autorizaba el cambio de divisas. A amigos, a compañeros, a gente de partido, correligionarios del partido, a empresarios, por ejemplo, a oficiales. El segundo Consejo de Estado y el Triunvirato tuvieron en común que las cartas donde se indicaba al banco cambiar la divisa no decían la causa y en muchos casos ni siquiera el monto. En otros eran exorbitantes, hasta $10,000 a una persona. Eso ocurrió acabado de darse que era mucho dinero. A Bush. Era mucho dinero. Bush solo autorizaba, con nombre y apellido del agraciado con la autorización, con la causa por la cual se le autorizaba y con el monto que no debía exceder $500, cada carta que se mandaba para refrendar la transacción. Por lo tanto, estamos en presencia de formas completamente divergentes de gobernar. Sí. Fíjate que cuando tú estabas hablando, yo siempre es algo que me ha interesado, porque cuando estudiaba en Europa hice mi
mi tesis en parte de este periodo, pero no profundicé. Y aquí dice, medidas del segundo Consejo de Estado, importantes. Bueno, modificación de la Constitución y especialmente de la legislación electoral, porque era un órgano legislativo y ejecutivo a la vez. Inicio del programa de asistencia militar de los Estados Unidos. Desarrollo de proyectos con los Estados Unidos. Creación del Instituto Agrario Dominicano, que es una iniciativa de Alianza para el Progreso. La mayoría de los miembros del Consejo de Estado pertenecían a la línea política de la Unión Cívica Nacional. Desde entonces, la UCN se convirtió en partido político bajo la consigna de agrupación patriótica. Intensificación del proceso de exploración de los bienes, expropiación debe ser, de los bienes de Trujillo. Promulgación de la ley 5880 que establecía la pena contra la exaltación y el avance de Trujillo. Creación de la Corporación de Fomento Industrial dentro del mismo programa de Alianza para el Progreso. Aumento de la nómina, lo que tú decías. Promulgación de la ley de impuestos sobre la renta. Creación de nuevas instituciones estatales. Exoneración de impuestos al sector azucarero. Creación de la Secretaría de Recuperación, Administración y Control de Bienes del Estado, entre otros. Yo creo que es una cosa importantísima, quizás, hacer una investigación en base a esta documentación y a las acciones que efectivamente puso en ejecución, no solamente el gobierno de Bosch, que solamente duró 7 meses, que ha sido más estudiado, pero ese Consejo de Estado que duró 13 meses, 1 año y 1 mes, y que realmente estableció bases importantísimas de lo que ha sido en el porvenir la República Dominicana. La misión militar norteamericana de que habla aquí existe todavía hoy. ¿Cómo no? Mira, Julio, yo tengo otro libro publicado por la Fundación Juan Bosch que se llama 1963, Revolución Inconclusa, donde yo trabajé con mucho material, mucho material desclasificado del gobierno de los Estados Unidos de la época, sobre qué directivas debían de trasladarse a la embajada para trabajar la política, la seguridad, la economía en manos del Consejo de Estado. Y, por ejemplo, cuando hablas de la misión militar norteamericana, decía en un acápite, priorizar la formación de unidades de contrainsurgencia. Son las que luego reprimen la sublevación del 14 de junio. Fueron creadas esas capacidades ahí. Penetrar los sindicatos, penetrar las uniones estudiantiles, tratar de debilitar a la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era el gran centro político de la juventud, penetrar los periódicos, penetrar las empresas, crear como lineamientos de cómo debía actuarse aquí. Esos son documentos del Departamento de Estado. Son del Estado. Departamento de Estado y algunos documentos CIA, que están desclasificados, que siguen en acceso público. Yo los traduje, los tengo puesto aquí. ¿Qué hacer para aislar al MPD, al PCP, al 14 de junio? La deportación de los revolucionarios o impedir la entrada. Que fue una de las cosas de Bosch se opuso. Claro, se opuso y costó aquel famoso encontronazo en la base de San Isidro del 16 de julio del 63, cuando le dijeron que había que expulsar a los comunistas y no dejarlos entrar al país. Él dijo, yo no he sido electo para ser presidente democrático de unos dominicanos y tiránico de otros. Tienen todos los derechos mientras tengan el pasaporte. Y además venía toda una línea de cómo tratar al PRD, al partido de Bosch, cómo ir trabajando con la UCN de manera diferenciada con el PRD. Con los socialcristianos también. Con los socialcristianos. Mira, y todo eso tú lo ves luego en la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Por ejemplo, lo que decías de las empresas estatales, bueno, ya te hice el comentario, que crearon algunas que incluso comprometieron decisiones al próximo gobierno. Vendieron la refinería. Bosch dijo, véndanla, pero yo la voy a anularle el contrato que se haga. ¿El de la Shell? Sí, y eso lo había tocado Bosch con Kennedy en su despacho, en la Casa Blanca, el 10 de enero, en el encuentro que tuvieron. Aún no había asumido el mando. Pero también, por ejemplo, cómo indemnizaron a víctimas del trujillismo, amigas.
Por ejemplo, decían, a esta persona que Trujillo le quitó tierra a un camión, désele tantos miles de pesos de indemnización. Eso no lo dictaminaba un tribunal. Eso no lo dictaminaba. Era administrativamente, por sí ante sí. Y qué casualidad, todos eran personas afines, claro, y personas políticamente relacionadas con los miembros del Consejo de Estado. Vamos a ir a una pausa, Elías, y yo quisiera, por la coyuntura en que estamos ahora mismo, que revisemos un poco lo que ha pasado en Bolivia el día de ayer y antes de ayer. Bueno, viene ya unas semanas, pero ya la consumación de un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Correcto. Volvemos. Lo primero es decir claramente que esto es un golpe de Estado, ¿no? El presidente Evo Morales renuncia con una actitud absolutamente pensando en la población e intentando evitar una guerra civil. Hay una reacción de violencia extrema por parte de la oposición que no aceptó un llamado a nuevas elecciones. O sea, es algo sui generis. La OEA indica que no existen condiciones de medir si el presidente Evo Morales ganó o no en primera vuelta. El presidente dice, ok, no hay problema, vamos a nuevas elecciones, e inmediatamente se acude a las calles con más violencia, con un proceso ya ahí están los videos de tortura, gente siendo torturada en las calles en Bolivia, las casas de dirigentes del partido, de sindicatos siendo quemadas. Entonces el presidente Evo Morales, en una actitud como un estadista, como un hombre preocupado con su estado, renuncia. Pero lo que sí es importantísimo, imprescindible, que la prensa mundial diga las cosas por su nombre. Esto es un golpe de Estado hacia un presidente que fue democráticamente electo y que si supuestamente existieran dudas sobre su victoria en primera vuelta en este momento, entonces que se aceptaran hacer nuevas elecciones. ¿Cómo puede ser que un presidente que llama a nuevas elecciones porque dudan de su victoria y la oposición dice no queremos siquiera recontar los votos, no queremos ir a elecciones y es más, no queremos ni siquiera que Evo Morales continúe siendo presidente de la República? Entonces avanzan hordas de gente violenta quemando casas, torturando personas en la calle, están ahí los videos, y iniciando un proceso de violencia extrema dentro de Bolivia. Entonces el presidente Evo Morales, para evitar una guerra civil, decide tomar una actitud que demuestra que es una persona absolutamente preocupada con su gente, a diferencia de aquellos que están en las calles torturando, quemando o agrediendo a opositores suyos, ¿no? Que serían obviamente los líderes sindicales, líderes del movimiento del cambio, o también inclusive gobernadores, alcaldes, autoridades legítimamente electas en el pueblo, por el pueblo, en este momento siendo defenestradas. Eso es inadmisible. Entonces Bien, amigos, ahí veíamos el amigo Chamorro, que ya lo hemos entrevistado en algunas ocasiones, en este caso hablando de Bruselas, Bélgica, donde estaba caracterizando, porque ha habido una manipulación y una, no voy a decir ambigüedad, es realmente una manipulación de los actos en Bolivia, de lo que ha sucedido en Bolivia. Mire, yo tengo aquí los periódicos de hoy dominicanos. Le voy a leer los titulares, el primer titular que está en todos, de algunos. Renuncia Evo Morales en Bolivia tras informe de la OEA de fraude electoral. Otro. Fraude electoral provoca renuncia de Evo Morales. El otro. Militares y presión social obligan a Evo a renunciar. Y el más neutro, vamos a decir, Evo renuncia. En ninguno se habla de golpe de Estado. En ninguno se habla de golpe de Estado. Uno va, por ejemplo, a las cadenas internacionales de televisión, inclusive esa, France 24, la BBC,
que son, diría, las menos tendenciosas, porque si vamos a CNN, eso es una centina. Ahí solamente habla Oppenheimer y Vargallosa y Alberto Montaner. Pero las opciones que tiene aquí el televidente dominicano son muy pocas. Porque en otros países tú tienes Telesur, tú tienes RT, tú tienes otras televisiones, Hispan TV, que si bien no son de una tendencia, digamos, pro-occidental, que son definidamente ideológicas, no se ven aquí. Tú no las ves. Telesur tampoco es. No, Telesur lo mencioné. Claro. En casi todos los países latinoamericanos, en las empresas de cable, está Telesur. Claro. Pero aquí no lo han dejado entrar. Pero en fin, hay una cosa también que llama la atención. Elías, tú que has analizado mucho y te veo muy activo en las redes sociales con esto. El presidente Evo Morales, como bien decía Chamorro, él renuncia para evitar un baño de sangre, porque evidentemente la violencia en crecimiento que hubo desde el incendio en Santa Cruz de la oficina electoral, la violencia que ha usado este señor Camacho y Carlos Mesa, que es un instrumento prácticamente de él, ha sido desmedida y planificada. Claro. Y ha ido increciendo, hasta que ayer y anteayer saquearon la casa de Evo Morales, saquearon las casas de los dirigentes políticos del gobierno más reconocidos, a los familiares, intimidaron a los familiares. Yo vi una de un periodista que lo amarraron a una radio comunitaria, correcto. Que lo amarraron a un árbol. A un árbol, a saber qué le habrán hecho después. Pero a mí me llama mucho la atención que prácticamente lo que hizo el presidente Morales es: ustedes están creando un caos, bueno, tengan su caos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad ahora mismo. Ahora lo que hay es un vacío de poder. Correcto. ¿Quién gobierna en Bolivia? Bueno, es difícil decirlo porque además... Porque no está ni el presidente ni el vicepresidente. No, y además hay un cerco mediático, también hay un cinturón sanitario para que no salga la verdad, lo que las redes sociales logran romper ese bloqueo. Mira, hay muchas similitudes entre el golpe contra Evo y el golpe contra Bosch en el 63. Una de ellas es la preparación mediática del golpe. O sea, aquí se cuidó esmeradamente el ir azuzando a los militares y a los policías aquí, para lanzarlos contra el gobierno de Bosch, con una serie de infundios y mentiras que la historia ha desmentido de una manera categórica y que no tiene ya defensores. Sin embargo, lograron tumbar a Bosch con esas mentiras. En el caso de Evo es lo mismo. Es la satanización previa de su gobierno y de su figura. Son las mentiras de todo tipo, desde narcotráfico hasta terrorismo. Es la satanización de los indios, de los ciudadanos. Y el racismo. El racismo flagrante, evidente en todas estas manifestaciones. De hecho, comentábamos cuando veíamos el video, la diferencia racial de las personas. Tú lo ves eso en Venezuela también. Claro, es idéntico. Entonces, la situación ahora es es muy difícil de predecir, porque ni el gobierno norteamericano, que está detrás del golpe, y que hay que decirlo claramente, ni el gobierno norteamericano tiene capacidad de influir sobre la situación actual boliviana interna. Ahí hay una situación, si vamos a lo constitucional, que el golpe de Estado niega lo constitucional, pero como referente debería estar al frente la presidenta del Senado, que renunció, que es una senadora del MAS, porque era una senadora del MAS, correcto. Pero ya ellos dijeron ayer a CNN, que es en alguna medida el portaestandarte del golpe y que se ha especializado, se le ha dado la tarea de preparar golpes en diferentes países latinoamericanos, lo hemos visto, pues ya se decía, no, espera, no, vamos a decidir entre los legisladores afines a nosotros, vamos a decidir quién podrá encabezar el gobierno. Incluso un ex embajador boliviano en Estados Unidos
un señor absolutamente abyecto, que incluso terminó hablando, hizo un ridículo espantoso, decía que no Camacho, que Camacho era parecido a Ricky Martin y que cuando llegó a La Paz todas las mujeres querían, y entonces le dice a Fernando Rincón, así como tú, Fernando, por eso que decía que es abyecto, o sea, tratando de congraciarse con los periodistas de CNN en una actitud bufonesca, ¿no? E irresponsable. Entonces decía, no, Camacho no va a ser el presidente, debe ser Mesa, Camacho y los nuevos que vayan para las gobernaciones a hacer carrera y méritos políticos porque le toca a Mesa. No sé si nosotros recordamos que Mesa era vicepresidente de Sánchez de Lozada, sí, y que en el 2003 Sánchez de Lozada y Mesa se mancharon de sangre en las manos con 73 muertos bolivianos que protestaban contra medidas neoliberales y que provocó la renuncia de Sánchez de Lozada y su fuga del país. A diferencia de Evo se va a la región más pobre de Colombia, entre los humildes. De Bolivia. Perdón, de Bolivia, entre los humildes. Sánchez Lozada. ¿De dónde es él? De dónde es él. Sánchez Lozada va huyendo y se va a Miami. Son cosas muy diferentes para que entendamos el sentido de las cosas. Entonces, ahí hay un punto que, bueno, te digo también que... Pero no habría una intención, porque he leído la intención, no solo de apresarlo, inclusive vi al jefe de la policía diciendo un director o un comandante de policía no puede apresar a nadie. Tiene que haber una orden de una fiscalía. Nosotros no podemos llevar en esas propias contradicciones. Pero podrían matarlo. Sí, en esas propias contradicciones se ve la intención de propiciar el crimen. O sea, yo no lo he mandado, pero elementos incontrolables pueden ejecutar lo que le hicieron a Gaddafi. Sí. Nadie se responsabilizó luego con la muerte de Gaddafi. Sí, elementos incontrolables no identificados. Mataron a Gaddafi. Pero ahí está Libia convertida en un avispero terrorista, donde hay un mercado de esclavos, habiendo sido el país más desarrollado avanzado del norte de África. Sí. Entonces, con el caso de Bush, yo te comentaba antes de empezar el programa, que todo lo que han hecho contra Evo, lo único que ha lanzado a Evo a una vigencia pública mundial mediática que ellos no esperaban. Evo está en todos los noticiarios, Evo está en todos los periódicos. Pero y la tendencia es de rechazo. Que la renuncia, tú me dices, no, el presidente renunció y bueno, García Linera era muy allegado a él, y también el vicepresidente, pero la presidenta del Senado asumió transitoriamente hasta que 90 días se organizan. No, es que todo el andamiaje institucional se desplomó. Se desplomó y no hay nada, es un vacío. Como pareciera que es una actitud política de parte de Evo. Yo pienso que hay, o sea, primero Evo es un hombre sabio y un hombre que ha sabido venir de lo más humilde de su pueblo hasta alcanzar un lugar mundial como líder de un proceso revolucionario. Además, por la característica raciales de Evo. La paciencia, la sangre fría ante las situaciones, todo eso influye. Aquí ha habido una jugada que yo creo que es discutible por algunos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado hoy si Evo ayer no hubiese renunciado? ¿Qué hubiera pasado, no? Hay varias variantes de respuesta a esa posible situación. Pero una de ellas era que los golpistas no podrían taparse con la hoja de parra ni del fraude de la OEA, alegado fraude que la OEA dice que hubo, ni de ninguna otra medida que no sea la fuerza bruta. Bosch no renunció. Lo sacaron. Allende, sí, pero quedaron muertos moralmente los golpistas. Sí. Allende no renunció. Los golpistas que vencieron militarmente, pero quedaron destrozados moralmente. Y Chávez en el 2002 no renunció, cuando lo iban incluso a asesinar, pero dijo, no renuncio, no voy a renunciar y no renunciaré. No, tampoco el de Honduras. Celaya, al mandato del pueblo. Entonces, ya lo sacaron en pijama. En pijama. Lo único que sería aquí discutible en algún momento es la figura de la renuncia. Pero eso es tema de historiadores hacia el futuro. Sí. Lo que importa hoy es que estamos ante un golpe de Estado vil, protagonizado por policías y militares que violando y traicionando. Civiles. Sí, los civiles son los que propician el accionar militar. O sea, son los que provocan el golpe con sus acciones de ingobernabilidad en el país.
lo que le hicieron a Bosch, exactamente lo mismo. Sí. Entonces, militares traidores a su juramento y a la Constitución, que aconsejaron, entre comillas, al presidente que renunciara. Un general no aconseja a un presidente que renuncie. Primero, no tiene ningún derecho a un presidente constitucional a hacerle... Es un subalterno. Es un subalterno. Y segundo, no tiene capacidad deliberativa tampoco por ninguna de las constituciones que conocemos. Así es. Vamos a la pausa y a ver si seguimos un poco con este tema para aclarar un poco las incógnitas que hay en este momento. Volvemos. Y ahora vamos a profundizar en el tema con el analista internacional Francisco Coliane. Hola Francisco, Cuba y Venezuela han condenado el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué otras reacciones se pueden esperar? Una reacción global. Este es un impacto no solamente en la región, sino que también en todo el hemisferio occidental sur en particular y también en el globo terráqueo en general. Evo Morales es un líder muy popular a nivel global por la reivindicación de los pueblos originarios. Ese es el tema central del periodo en que Evo Morales ha dirigido su nación. Es decir, ha sido no un experimento, una consolidación de una nueva forma de gobierno de integración nacional. Creo que es único solamente en Sudáfrica o tal vez en algunas partes del Medio Oriente, en algunos sectores del África, se ha producido este tema de la integración cultural de varios pueblos, de varias naciones en un solo Estado. Entonces, esta idea integradora de Evo Morales puede que se derrumbe, o puede que no se derrumbe. Yo creo que este es un golpe de Estado claramente orquestado por Estados Unidos que intenta recuperar su hegemonía. A mí me da la impresión que Naciones Unidas tiene que tener una voz de alerta, una mirada de alerta en la región, porque ya hay mucha desestabilización en camino, porque Estados Unidos está en un plano de desestabilizar para recuperar hegemonía, una hegemonía fallida en la región. No la va a recuperar en forma completa. Estados Unidos ya perdió la hegemonía en la región y este golpe de Estado contra Evo Morales, apoyado por fuerzas de inteligencia, tanto el Pentágono como el Servicio de Inteligencia Civil de Estados Unidos, obviamente deriva en esta situación de poner a Bolivia al borde de una guerra civil. A mí me parece que es muy irresponsable lo que está haciendo Estados Unidos en la región. Porque lo de Ecuador también es bastante parecido. La explosión de Chile también hay intervención norteamericana en la explosión de Chile. Yo tengo información confidencial, no puedo dar las fuentes, pero si ustedes ven todo el panorama de desestabilización en la región, es bastante coincidente en los tiempos. Y claramente aquí hay un desorden de política exterior de Estados Unidos porque el presidente Trump ha perdido un poco la visión global en el asunto específico de América Latina por los problemas domésticos que tiene al interior de su gobierno. Francisco, cuéntenos cuáles fueron los elementos, los factores clave para llegar a esta situación, a este... Bien, amigos, ahí veíamos este análisis. Evidentemente es un analista chileno, por el acento, sobre estos acontecimientos y esta situación que se ha creado en Bolivia en las últimas horas, vamos a decir. Viene ya un proceso desde octubre. Pero hay un pensador, un filósofo latinoamericano que es muy conocido, que se llama Atilio Borón, muy mediático, que hizo las 5 cosas por las cuales debemos reflexionar sobre los acontecimientos en Bolivia y cómo
por mejor que usted haga un gobierno, no importa, siempre, yo no voy a usar el término, por lo que le llamaban en los Estados Unidos ante las fuerzas del mal, utilizan contra los gobiernos que no responden a sus intereses, sean de centro, izquierda, de izquierda, revolucionarios, lo que fuera. Hay una gran variedad, desde los sandinistas que destruyeron el estado de Somoza, hasta Lula, que subió por unas elecciones totalmente respetando el marco institucional, o el Frente Amplio en Uruguay. Las 5 cosas que dice Atilio Borón son: por más que se administre de modo ejemplar la economía, se garantice el crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos, la derecha y el imperialismo jamás va a aceptar que un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses continúe. Bolivia, para yo darle un dato, cuando subió Evo Morales en el año 2006, cuando gana las elecciones y asume en enero del 2006, tenía un PIB, un Producto Interno Bruto, de 9.500 millones de dólares. Con la política económica que llevó a cabo, que combinó redistribución y crecimiento, el año pasado terminó en un PIB de 50.000 millones de dólares. Es decir, 5 veces. Segundo, hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de Estados Unidos y sus voceros, disfrazados de académicos o periodistas, para poder percibir a tiempo las señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje. Así es. Tercero, cumplido lo anterior, llega el turno a la dirigencia política y las élites económicas reclamando un cambio, para poner fin a la dictadura, entre comillas. Cuarto, entran en escena las fuerzas de seguridad. En este caso, estamos hablando de instituciones controladas por numerosas agencias militares y civiles del gobierno de los Estados Unidos. Estas agencias las entrenan, las armas, hacen ejercicio conjunto y las educan políticamente. Recientemente teníamos la visita del jefe de todos ellos aquí. Y quinto, la seguridad y el orden público no debieron haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus lacayos de la derecha autóctona. Tú decías que había una sexta. Hay una sexta experiencia del golpe. Un sexto error. Error que debe servir de experiencia, y es la siguiente: nunca, bajo ningún concepto, un gobierno de vocación popular, de justicia social, que aspire a tener independencia, soberanía en su país, debe de confiarse en la supervisión de sus elecciones, ni de nada de la OEA. La Organización de Estados Americanos es, como dijo el canciller cubano Raúl Rojas en los 60, un ministerio de colonias yanqui. Es decir, es la entidad que traza las políticas y que administra a nombre de los Estados Unidos la situación de supeditación que tienen los países de América Latina con respecto a sus políticas. Entonces, la OEA no es una instancia ni objetiva, ni confiable, ni respetable, ni neutral. Así es. La OEA, aquí, recordemos, no solamente se sumó... Bueno, la OEA fue la que propició la invasión, la justificó. La legalizó. La legalizó. Y la OEA fue además la que, por ejemplo, después de 3 años, le tardó la OEA en llegar a ver los crímenes de la Junta Militar Argentina, estando todavía la Junta en el poder. Le tomó 3 años llegar, 5.000 solicitudes y denuncias, y le tomó 3 años llegar a Buenos Aires. Cuando llega, hace sus investigaciones en medio de un proceso donde han desaparecido 30.000 argentinos, sin contar los torturados y encarcelados, y gente que tuvo que ir al exilio. Hicieron un informe que nunca dieron a conocer a la luz pública. No condenaron nada ni hicieron ningún tipo de movimiento en ese caso. O sea, que ha convivido con las dictaduras de América Latina
que le ha servido de hoja de parra al imperio para tapar sus vergüenzas en sus políticas imperialistas hacia la región. Y Evo, de una manera ingenua, se confió en la certificación de un organismo viciado de origen. Y que de paso digo que ojalá esta experiencia sirva para que los pueblos y los gobiernos de América Latina y el Caribe comprendan que la OEA tiene que ser eliminada del panorama político del continente. Sí, coincido contigo. Mira, Elías, hay algo que yo me he puesto a reflexionar porque tan reciente como el 27 de octubre estábamos muy contentos y muy eufóricos por el triunfo del Frente de Todos en Argentina, Correcto. por el triunfo de las fuerzas del centro izquierda en las elecciones municipales en Colombia el mismo día. Correcto. Por la liberación de Lula. Correcto. Recientemente, y viendo el proceso de insurgencia social masiva que hay en Chile, que no la controla nadie, además. Ecuador, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, bueno, todos estos elementos sumados, el advenimiento de un gobierno progresista en México, un país tan importante como México. Correcto. Y podríamos decir, bueno, el ciclo de ofensiva de la derecha se está recomponiendo hacia, de nuevo, un ciclo de las fuerzas progresistas distintas, no iguales. Hay crisis, hay manifestaciones, hay mucho más violencia en esta ocasión. Pero vemos casos como el de Bolivia, Correcto. que vienen y nos aderezan la situación. Es decir, ¿qué realmente está pasando en América Latina? Hay un reacomodo geopolítico en el cual un papel importantísimo, como dijo el analista que tú incluiste en el programa, hay un reacomodo geopolítico mundial, una pérdida de liderazgo y una decadencia visible del gobierno de los Estados Unidos como líder mundial, emergido con más poder que nunca como potencia unipolar tras el fin de la experiencia socialista europea. Hay una aceleración de las contradicciones internas en Estados Unidos que han puesto al sistema a aplicar o a quitarse la careta bella de la democracia, los derechos, etcétera, y aplicar esta fea cara, que es su cara verdadera, que es la que está aplicando en Bolivia. Recordemos que Trump está sometido a un impeachment. Sí. Recordemos además que las fuerzas llamadas, entre comillas, pero llamémoslas así, socialistas en Estados Unidos, están en franco ascenso y te voy a dar un dato. Los demócratas de izquierda. Correcto, y te voy a dar un dato. El 52% de los entrevistados en una entrevista, en una encuesta de Pew Research, que son muy serios y muy objetivos, dijeron que aceptarían y que simpatizan con el socialismo, y eran norteamericanos los que hablaban. Es decir, olvidémonos ahora las etiquetas ideológicas. Hay un momento de cambio importante, hay un momento de ebullición en el interior de los Estados Unidos que está haciendo tambalearse y resquebrajarse el sistema. Y ellos reaccionan de la manera brutal que lo están haciendo, propiciando salidas dictatoriales. Pero en un momento donde tienen una situación geopolítica mundial en su contra, donde tiene además un mundo en crisis y donde ahora una región que era relativamente estable está de nuevo en un proceso de ebullición. Y que además lo único que hacen con lo de Bolivia es que a las consignas antineoliberales de todos estos movimientos ahora se van a sumar consignas antiimperialistas. Sí, es verdad. Es un buen resumen. Bien, amigos, muchas gracias. Será en otra ocasión que estaremos de nuevo con Elías.